Just tell me what I've done to you. Well, you didn't do anything to me. I just don't like you no more. Hola, en esta review les voy a hablar de Los Espíritus de la Isla, la película nominada a 9 premios Oscar, incluyendo Mejor Película. Esta es la cuarta película del director irlandés Martin McDonagh. Él empezó su carrera en el mundo artístico haciendo teatro en los años 90. Posteriormente, en 2004, ganó el Oscar a Mejor Cortometraje con Six Shooter. Su primer largometraje también fue protagonizado por Colin Farrell y Brendan Gleeson y se llama In Bruges. Trata de dos matones que son encomendados a asesinar a un padre en la ciudad de Brujas, en Bruselas. Y bueno, todo se sale de control porque Colin Farrell termina matando a un niño y su jefe intenta asesinarlos. Su segunda película es un poco más conocida, fue Siete Psicópatas, en donde el mismo McDonagh de alguna manera se proyecta a sí mismo. En esta película también Colin Farrell es el protagonista y el nombre del protagonista es Martin. Él es un guionista irlandés que está en Hollywood haciendo una película que se llama Siete Psicópatas y bueno, es una narración metaficcional muy divertida, muy violenta. Y por último, su película anterior a Los Banshees of Inisherin es Tres anuncios por un crimen. Esta película también fue nominada a Mejor Película hace algunos años y esta va de una madre que intenta buscar justicia después de que su hija fue violada y asesinada en una carretera enfrente de su casa. Los espíritus en la isla, o The Banshees of Inisherin en inglés, es la más reciente película de Martin McDonagh, nominada a 9 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Actuación. Ganó el premio de guión en el Festival de Venecia. Y bueno, ¿de qué va? La premisa es muy sencilla y en esa sencillez hay una gran complejidad. Un día Patrick, interpretado por Colin Farrell, va a visitar a su mejor amigo Colm, interpretado por Brendan Gleeson. Cuando va por él para irse al pub a tomar una cerveza, pues lo empieza a ignorar. Posteriormente empieza a insistir el por qué no le habla, si le hizo algo cuando estaba ebrio, y Colm le responde realmente que ya no le agrada. Únicamente le dice eso, lo cual deja con más dudas a Patrick. Y esto va desatando una obsesión de este personaje por averiguar qué es lo que está pasando. Llega a empujar tanto a Colm que le dice, bueno, si me vuelves a hablar voy a empezarme a quitar un dedo cada vez que lo hagas. Amenaza que empieza a cumplir y es en donde la película se empieza a tornar un poco oscura. Pareciera que McDonagh tiene una obsesión con los lugares, ya sea la ciudad de Brujas, el pueblo sureño en Missouri o la ciudad de Los Ángeles. Tienen un peso importante. Aquí Inisherin es un lugar que él crea, es una isla ficticia que está en Irlanda. Todo esto se desarrolla al principio del siglo XX, justamente en la Guerra Civil Irlandesa. Y bueno, este pueblo un poco alejado de la civilización, de la industrialización de esa época, con un halo, de hecho, de realismo mágico, es lo que va haciendo algo envolvente a esta película. Nos va metiendo a este pequeño mundo extraño, donde pues hay una especie de arquetipos de los personajes. Recordemos que él es irlandés, entonces hay muchos símbolos católicos en este pueblo, es muy conservador. Y bueno, la amistad de estos dos personajes empieza a quebrarse, o más bien se quiebra. La intención de McDonagh era mostrar cómo se termina una amistad con el dolor de una ruptura amorosa.
Es un poco melancólica, pero sin embargo conserva el humor negro que ha tenido en sus otras tres películas. Hay situaciones o hay momentos donde te empiezan a dar risa las inflexiones de estos personajes. Y hablando de personajes, uno de los personajes más interesantes de esta película es la hermana de Colin Farrell, llamada Siobhan. Ella pareciera ser uno de los personajes más cuerdos en todo el lugar, eh, que no soporta. Y le suelta una pregunta a este Patrick: ¿te sientes solo? Patrick al principio de la película es un hombre que se ve feliz, pero que poco a poco empieza a sentir esa soledad, empieza a sentir que realmente no tiene nada. Pierde a su mejor amigo al principio y bueno, su hermana también terminará yéndose del pueblo, terminará huyendo y bueno, tiene una mascota, Colin Farrell, que es una burrita, la cual termina muerta por culpa de los dedos que se come, los dedos de Colm. Y bueno, esta es una metáfora bastante interesante, con una carga yo creo que católica en el sentido de la redención, del castigo, eh, muy irlandesa, del propio MacDonald. Él intenta representar el ethos irlandés en bastantes de sus películas, o al menos en las dos primeras y en esta última, que de hecho, bueno, son las que protagoniza Colin Farrell. Y es una especie de retrato de la soledad, de la depresión también, la depresión que tiene Colm, la soledad que empiezan a sentir. Eh, Colm termina esta amistad porque le dice a Patrick que está perdiendo el tiempo con él. Él es un músico y quiere dejar huella en este mundo. Eh, lo cual también habla de la trascendencia, de la existencia. Y todo lo va armando en una fábula que parece improbable, pero tal vez no tan imposible. Y en esta fábula hay algunos otros personajes, por ejemplo Dominic, interpretado por Barry Keoghan, una especie de loco del pueblo, que realmente no es que esté loco, sino que su padre, que es el policía del pueblo, bueno, lo maltrata y en momentos llega a tener algunos momentos de lucidez eh, bastante interesantes. Tal vez los diálogos, él dice algunos diálogos bastante buenos, como en una parte cuando están hablando de la guerra y dice, bueno, la guerra es para idiotas, eh, probablemente también refiriéndose al mismo contexto actual que estamos viviendo. Y hay otro personaje ahí que es una anciana, eh, la cual se relaciona con el título de la película, el título en inglés, que es los Banshees, sería los Banshees of Inisherin. Los Banshees son una criatura del folclore nórdico, o más bien eh, anglosajón, que son estos seres que presagian la muerte. Y justamente ella es ese Banshee. En varios encuadres ella aparece. A veces habla, a veces no habla. Y al final de la película la vemos que ella es pues la espectadora de todo. Eh, es un poco siniestra, sí parece una especie de muerte. eh, Algo ahí da un poco de miedo. De hecho, a los mismos personajes en la película les da miedo. Y pareciera que este título, Los Banshees of Inisherin, tendría que ver con no nada más estos presagiadores de muerte o estas, sino que también dicen algo que muy interesante, como si fueran espectadores de la misma tragedia, lo cual también somos nosotros cuando estamos viendo la película, o las mismas otras personas en el pueblo que no detienen a Colm en ningún momento o no intentan hacer nada. Eh, la película hace una reflexión muy interesante acerca de la violencia, acerca de la venganza y en específico con el protagonista, con Patrick, lo va destruyendo poco a poco. De un hombre gentil a un hombre que va a terminar resentido toda su vida, que va a terminar amargado
y que probablemente va a terminar odiando a muchas personas. Eh, Uno de los diálogos finales que dice Colin Farrell es cuando está en Brendan Gleeson y él viendo el horizonte, la guerra, y dice algo así como de que la guerra podría empezar otra vez, y le dice, hay cosas que no se pueden olvidar. Eh, Creo que tiene que ver un poco con esta influencia de la misma religión que tiene McDonagh, que está en estas películas y que, bueno, también pertenece mucho al mismo, a la misma representación de los irlandeses. Claro, los caricaturiza un poco, pero en todo eso hay una profundidad bastante amplia. Recordemos, eh, él viene del teatro. Entonces, los diálogos que él arma, el guión que él tiene es una de las cosas bastante más interesantes de la película. Tal vez la puesta en escena es funcional, son espacios abiertos, las actuaciones creo que podría decirse que están bien, eh, pero más bien se saben adaptar estos actores a este director, porque bueno, ellos no es que sean como actores que hagan cine independiente completamente, están también muy inmersos en el cine comercial, la mayor parte de este elenco, pero claro que la pluma de McDonagh es el fuerte de esta película y esperemos que en esta premiación de la Academia Norteamericana se lleve al menos algunos premios, lo cual lo merece. Se pronunció como de las mejores películas del año en varias listas y probablemente lo sea. Y bueno, esto es todo. Hasta la próxima.